El año 2010, el arqueólogo Javier Fonseca Santa Cruz realizó uno de los hallazgos más importantes en la provincia de la Convención. Él descubrió al Señor de Vilcabamba, que pertenecía a la cultura Wari. Esta noticia dio la vuelta al mundo, pues los historiadores tenían que cambiar la historia que se conocía acerca de Espíritu Pampa, pues con este hallazgo se evidenciaba una presencia pre-inca mucho antes de la llegada de los incas al sector de Vilcabamba en Espíritu Pampa. Lo sorprendente es que los hallazgos corresponden a la cultura Wari, una cultura que se desarrolló en el horizonte medio de nuestra historia, entre el año 500 a 1000 después de Cristo, mucho antes de la aparición de la cultura inca. Por esta razón, nosotros hemos organizado una expedición con la finalidad de realizar una crónica de los últimos hallazgos ocurridos en Espíritu Pampa. Para llegar a nuestro destino, se debe tomar un bus en el terminal terrestre de la ex granja de Misiones en la ciudad de Quillabamba. Durante el viaje, pasaremos por las localidades de Charati, Illapani, Sirialo, Quiteni. En este lugar, tomaremos la carretera que conduce a los poblados de Yuveni, Chuanquiri, para finalmente llegar al sector de Chontabamba. Desde aquí, nos espera una caminata de 2 horas aproximadamente hasta llegar al complejo arqueológico de Espíritu Pampa. Después de un viaje de alrededor de 12 horas, por fin nos encontramos en el sector de Chontabamba. Nos espera una caminata aproximadamente de 1 hora y media y estaremos pues durante el camino mostrándoles algunas imágenes que seguramente va a ser de vuestro agrado. Este es el río Espíritu Pampa, que proviene de las cabeceras de montaña. Está libre de contaminación. Por esa razón, sus aguas son cristalinas y su cuenca es el hábitat de especies de aves muy coloridas como los quetzales, relojeros y el gallito de las rocas. Esperemos que siempre se conserve así. Ya hemos caminado aproximadamente 1 hora desde Chontabamba. Entonces estamos listos ya para hacer el último tramo, una pequeña subida que nos queda antes de llegar a Espíritu Pampa. Continuamos con el viaje y los dejamos con estas bellas imágenes para el deleite y agrado de ustedes. Nos vemos pronto. Finalmente, llegamos al sector de Espíritu Pampa, un lugar que hasta hace poco presentaba una población muy escasa. Sin embargo, desde la ampliación de la carretera desde Chihuanquiri hasta Chontabamba, aumentó la cantidad de colonos. Para una correcta orientación, Espíritu Pampa presenta los siguientes lugares referenciales: el río Espíritu Pampa, el campamento del Ministerio de Cultura, el sector Inca y el nuevo sector Wari. Nuestra visita iniciará en el sector Inca.
El sector Inca en la actualidad comprende las siguientes edificaciones restauradas: el Ushno ceremonial, Pantipata, los muros de contención, las Callancas, la Huaca, la casa de Sayri Tupac, la plaza principal, las áreas domésticas y el taller. El Ushno se le denomina así por su tipo de construcción, elevada y con una explanada amplia. Y según el arqueólogo Fonseca, se trataría también de un lugar ocupado por un personaje principal durante la resistencia inca, debido a la presencia de hornacinas de doble jamba, indicadores de ocupación de personajes de élite inca. Pantipata. Cuando Jairam Bingham llega a Espíritu Pampa en 1911, encuentra edificaciones cubiertas por una vegetación muy densa, vegetación que estuvo hasta la intervención del personal del Instituto Nacional de Cultura, quienes se vieron con la necesidad de retirarla. En muchos de los casos fue muy difícil, pues raíces de enormes árboles se habían introducido en los muros y cimientos. En la actualidad existen estos enormes árboles que no pueden ser retirados, pues comprometerían la estructura arqueológica. El arqueólogo Javier Fonseca que nos dé una explicación de este lugar. Bueno, efectivamente este sector es conocido, mal conocido como 14 ventanas. Ustedes pueden darse cuenta que no hay 14 ventanas, son hornacinas. Y el lugar es conocido como Pantipata. Esto todavía en 1900, cuando llegó Jairam Bingham en 1911, ¿no? Todo este espacio arquitectónico, este sector se excavó el 2008 y el 2009. En todos nuestros trabajos de investigación arqueológica realizamos excavaciones en área donde encontramos gran cantidad de rodizos quemados. Esto producto del abandono o el incendio profesamente realizado por los incas y el abandono posterior. Esto debido a que ya sabían que los españoles estaban ingresando en persecución de los últimos incas, comenzaron a incendiar. Y es por eso que al momento de nuestros trabajos de investigación encontramos los rollizos, cómo colapsaron, y el material utilitario que estaban dentro de las unidades arquitectónicas dispuestas, ¿no? Nos encontramos gran cantidad de material ceremonial, doméstico, asociado a lo que viene a ser cinceles, tupus, etcétera, etcétera. Como también encontramos en una de estas unidades arquitectónicas fragmentos de un sable. Entonces, fragmento de un sable, tenemos también un elemento en forma de hoz, que es para la agricultura, que estos elementos son occidentales. Estos elementos no son indicadores de que efectivamente este lugar de Espíritu Pampa fue habitado por los españoles. Eso no hay evidencias, ¿no?, de la presencia de los españoles, pero sí es un indicador de que efectivamente Yamanco Inca tenía un contacto con lo que vendría a ser los españoles. Entonces hubo el enfrentamiento y es por eso que se llega a evidenciar fragmentos de estos elementos occidentales. Como también en una de estas unidades encontramos las losetas, que los pisos han sido enlosados realmente, ¿no? Y entonces esa tecnología, ¿de dónde lo aprende? Occidental, ¿no? Ahora encontramos las tejas. Las tejas, muchos colegas afirman de que Espíritu Pampa ha sido retechado, ¿no? Pero no es así. Al momento de nosotros realizar nuestros trabajos encontramos una mínima cantidad de tejas, pero estas tejas estaban enlucidas con una decoración de serpientes, círculos concéntricos, y no eran uniformes, eran bien cóncavas, y por lo tanto estos elementos lo han utilizado para otro tipo de actividades, unas actividades mayormente ceremoniales. Entonces queda descartado de que estos espacios han sido techados, han utilizado lo que vendría a ser los elementos naturales de la zona, la paja y los rodillos, ¿no? Muros de contención.
Los muros de contención de Espíritu Pampa son edificaciones incas que evitan el colapsamiento de estructuras y edificaciones ubicadas en la parte superior. Estos muros también se utilizaron para la producción de alimentos y en algunos casos para el cultivo de plantas ornamentales como las orquídeas. Las callancas. Las callancas son espacios amplios que se utilizaron para acoger a un gran número de personas. Probablemente aquí pasó muchas noches el ejército de Manco Inca. La huaca. Este era un lugar sagrado en el que se realizaban diversos rituales relacionados con la cosmovisión andina amazónica. Casa de Sayri Tupac. Los arqueólogos lo denominan así debido a que la edificación presenta muros con rocas finamente labradas y una puerta de doble jamba, indicador de ser una residencia de un personaje principal. Plaza principal, denominado así porque es el espacio más amplio dentro del conjunto arqueológico, similares a los encontrados en Machu Picchu, Sacsayhuamán y otros conjuntos arqueológicos incas. Estos lugares probablemente fueron utilizados para desarrollar eventos festivos y ceremonias importantes. Áreas domésticas, denominado así porque las edificaciones presentan características habitables y por el hallazgo de elementos de uso doméstico. El taller, denominado así porque en el año 2005 los arqueólogos encontraron materiales y herramientas para la producción de material alfarero. En la actualidad, este es el único lugar que presenta techo. Dentro de este recinto se puede observar parte de los hallazgos del lugar. Después de haber visitado el sector Inca, nos dirigimos al sector Huari, lugar en el que ocurrieron los últimos hallazgos arqueológicos. Javier Fonseca indica que en la década del 70 el lugar fue huaqueado por el propietario de esa época, el hacendado de apellido Cobos. El Ministerio de Cultura viene realizando intervenciones en este sector desde el año 2010, evidenciándose hasta la fecha 10 unidades arquitectónicas, algunas en forma de letra D, característica Huari. Edificaciones que evidencian haber estado enlucidas, es decir, estucadas con arcilla plomiza del lugar. Contextos funerarios en las que se encontró una gran cantidad y diversidad de materiales de plata y alfarero, canales subterráneos, morteros, cerámica intacta y fragmentada, muros que presentan continuidad estructural hacia los 4 puntos cardinales, indicando que existe aún mucho por descubrir. Pero definitivamente lo extraordinario del sector lo constituye la tumba del señor de Vilcabamba. Esta tumba se encuentra en una unidad estructural rectangular, cubierta por 2 lajas, con un largo de 1.50 centímetros por un ancho de 65 centímetros. El diámetro de la boca es de 1 metro. La altura de la tumba es de 1,70 centímetros. Al momento de retirar el sello de las lajas, los investigadores sencillamente se quedaron sin palabras por la magnitud del hallazgo. Dentro de la tumba se encontraba un pectoral de plata en forma de Y con figuras de felinos antropomorfos. Este pectoral mide 65 centímetros de largo y 52 centímetros de ancho. Una máscara de plata con figura antropomorfa de 21 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. 2 brazaletes de oro con 4 figuras de felinos antropomorfos de 21 centímetros de largo y 11 centímetros de ancho.
2 báculos de madera de chonta. El más grande mide 36 centímetros de largo y el pequeño 19 centímetros de largo. También se encontró una gran cantidad de lentejuelas de forma ovoide y circular, que probablemente iban en la vestimenta del personaje. 15 láminas de plata con diseño antropomorfo felínico, 4 plumas cefálicas de plata, 3 collares con cuentas fabricadas en malaquita, turquesa y lapislázuli. Toda esta indumentaria y ornamentos bien trabajados pertenecían al señor de Vilcabamba. En las otras tumbas se encontró una gran cantidad de cerámica y metales que evidencian la importancia de este personaje huari, que probablemente fue uno de los gobernantes regionales más importantes de la cultura huari. Todos estos hallazgos comprueban fehacientemente que los primeros en conquistar el Antisuyo fueron los huari y no los incas. Los huari, durante su apogeo, abarcaron por el norte hasta La Libertad, por el sur hasta Cusco y Moquegua, por el oeste por casi toda la costa, pero no se conocía sus límites orientales. En la región Cusco se había evidenciado la presencia de esta cultura en las provincias de Cusco, Quispicanchi, Acomayo y parte de Anta, pero nunca se había reportado ocupación huari en la provincia de la Convención. En la actualidad, los arqueólogos siguen encontrando cerámica, tupus, agujas ceremoniales y otros elementos arqueológicos, los cuales son tratados inicialmente en el campamento del Ministerio de Cultura para posteriormente ser llevados a la ciudad del Cusco, con la finalidad de que se concluya con su restauración y se proceda con su investigación. ¿De qué hallazgos más se podrán encontrar en este lugar, debido a que estamos pues en el lugar donde se hizo este gran descubrimiento del señor de Vilcabamba? ¿Usted cree que todavía puede haber alguna sorpresa de esa magnitud en este lugar? Este lugar de por sí es muy importante, tanto arqueológicamente e históricamente. Lo que llegamos nosotros a evidenciar son más contextos funerarios, más ofrendas, pero no con el ajuar o el atuendo de lo que hemos llegado a evidenciar del señor de Vilcabamba. El lugar de Espíritu Pampa nos puede dar grandes sorpresas realmente. No sabemos qué es de lo qué está debajo de la tierra realmente. Entonces lo podemos demostrar con nuestros trabajos de investigación arqueológica, como en la oportunidad del 2010 se dio. Todavía no sabemos qué es lo que está ocultando la tierra y qué sorpresas realmente nos puede dar. Esperemos que pronto tengamos una sorpresa de esa magnitud que tuvo el hallazgo del señor Vilcabamba. Sin embargo, ya lo que tenemos aquí es una evidencia pues tangible de estos acontecimientos históricos que han ocurrido en Vilcabamba. Y quería preguntarle finalmente en este lugar, en este sector denominado sector huari, arqueólogo, los convencianos, ¿cómo debemos de enfocarlo? ¿Cómo debemos de tomar este hallazgo, este descubrimiento? ¿Cuál es el significado desde el punto de vista científico para que la población pueda absorber realmente y concebir lo que tenemos acá? Bueno, primeramente es una conciencia cultural de lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que hay en nuestra localidad, en Quillabamba, Espíritu Pampa? Realmente es antiquísimo, realmente en todo sentido. La labor que deberían realizar los profesores es desde la niñez, una conciencia cultural referente a lo que es nuestra cultura, porque en muchos espacios realmente se está perdiendo esa identidad cultural. Y lo que nosotros tenemos realmente es algo que otros lugares u otros países quisieran tener, pero nosotros tenemos la dicha de tenerlo, pero a veces no lo sabemos valorar y no le damos el valor respectivo que se tiene en nuestra cultura que nos han legado nuestros antepasados. Entonces esperemos que los docentes hagan ese trabajo de hormiga realmente, porque ellos son los que forman a las nuevas generaciones, porque si no llegamos a inculcar a las nuevas generaciones, simplemente nuestro legado va a desaparecer.
El año 2011, durante la ejecución de obras de asfaltado en el sector de la balsa de la ciudad de Quillabamba, los obreros encontraron una vasija conteniendo una diversidad de elementos aparentemente rituales, los cuales fueron analizados por diferentes arqueólogos, incluyendo a Javier Fonseca, quienes determinaron que las piezas pertenecen a la cultura Wari. Luego de nuestra visita a Espíritu Pampa, podemos concluir que los Wari sí estuvieron presentes en la provincia de la Convención mucho antes que los incas. También concluimos de que el señor de Vilcabamba era un gobernante regional de alta jerarquía. Asimismo, las piezas arqueológicas halladas en el sector de la balsa corresponden a la cultura Wari. Y esto nos genera una nueva pregunta. ¿Los Wari poblaron a la ciudad de Quillabamba? Esta es una incógnita que solo los investigadores nos sabrán responder.